¿Qué pasaría si dijéramos que bajo todas las capas de historia de Roma, el verdadero corazón espiritual del cristianismo no es un palacio ni un museo, sino dos humildes sepulcros del siglo I? Es una imagen muy potente. Hablamos, claro, de la tumba de Pedro en el Vaticano y la de Pablo en la Vía Ostiense. Exacto. Y hoy, 18 de noviembre, la Iglesia celebra precisamente la dedicación de las basílicas que se construyeron sobre esas tumbas. Es la oportunidad perfecta para analizar cómo esos dos puntos, casi invisibles en la Roma imperial, se convirtieron en los pilares visibles de la cristiandad. Esa es la idea. Nuestra misión hoy es ir más allá de la arquitectura, que es magnífica, desde luego. Queremos entender por qué estos dos templos son un testimonio vivo de fe, construido, literalmente, sobre la sangre de los mártires. Es la historia de cómo dos tumbas cambiaron el mundo. Y para eso, como bien dices, hay que volver atrás, a la Roma del siglo I. Una ciudad que era el centro del poder mundial, sí, pero donde la predicación de un pescador de Galilea y un fariseo de Tarso estaba a punto de iniciar una revolución silenciosa. De acuerdo, empecemos por ahí, por el origen. Porque una cosa es la fe y otra la historia. ¿Cómo de seguros estamos de que esos son realmente los lugares? Vamos, ¿cómo sabían los primeros cristianos dónde ir a venerar a Pedro y Pablo, en medio de una ciudad que les era hostil? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que lo sabían con una certeza asombrosa. En el caso de Pedro, la tradición es unánime. Fue martirizado en la persecución de Nerón sobre el año 64 y enterrado en una necrópolis pagana en la ladera de la colina vaticana, que no era un lugar cristiano. Para nada, era un cementerio común, lo que hace que su identificación sea todavía más extraordinaria. Y está ese detalle de su martirio que a mí siempre me ha parecido sobrecogedor. La tradición de que pidió ser crucificado cabeza abajo. Sí, por no considerarse digno de morir como su maestro. Es un gesto de una humildad que define la esencia del papado desde su mismo origen. Pero lo fascinante, desde un punto de vista histórico, es que ya a finales del siglo II tenemos testimonios escritos. ¿Ya tan pronto? Sí, un presbítero llamado Gallo que dice literalmente: «Yo puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles. Si vienes al Vaticano o a la Vía Ostiense, encontrarás los trofeos de los que fundaron esta iglesia». Y trofeos, se refería a sus tumbas. O sea que no era un secreto vago. Era un conocimiento preciso que se pasaba de unos a otros. La gente sabía dónde ir. Exactamente. Me imagino a esos primeros cristianos acudiendo allí casi en secreto, arriesgándose, solo para rezar cerca de los restos del pescador. Y con Pablo la historia es parecida. Muy parecida, en la Vía Ostiense. La tradición sitúa allí su decapitación, y aunque hay leyendas preciosas, como la de las 3 fuentes. Ah, sí, que brotaron donde su cabeza golpeó el suelo. Esa es, que es una tradición piadosa, claro, pero el núcleo histórico es muy sólido. Durante siglos, los cristianos veneraron un sepulcro muy concreto en ese lugar. Y la arqueología moderna ha terminado por darles la razón, ¿no es así? Sin ninguna duda. Las excavaciones bajo ambas basílicas han confirmado las necrópolis del siglo I. Debajo del altar de San Pedro se encontró un pequeño edículo, el trofeo de Gallo, construido para señalar la tumba. Y debajo del de San Pablo, un sarcófago. Con una inscripción. Con la inscripción: a Pablo, apóstol y mártir. O sea que en este caso la fe y la ciencia, se dieron la mano. Estos lugares no eran templos, eran anclas de la memoria. Y entonces, la historia da un vuelco. Pasan casi 3 siglos y llegamos al cuarto, con Constantino. Pasar de rezar en secreto en un cementerio a construir una basílica imperial es un salto monumental. ¿Fue una decisión puramente religiosa o había también algo de cálculo político? Es una pregunta excelente, y la respuesta seguramente es una mezcla de las dos cosas. No se puede negar la sinceridad de la conversión de Constantino, pero era un político increíblemente astuto. Entendió que el cristianismo era el futuro, y honrar a sus mártires fundadores era una forma de unificar el imperio bajo una nueva fe. De darle un hogar visible a esa fe. Exacto. Su visión fue construir basílicas que no solo protegieran las tumbas, sino que proclamaran al mundo la victoria de Cristo. Y la primera basílica de San Pedro, consagrada en el 323, fue un proyecto colosal. ¿Por qué? ¿Qué tuvo de especial?
Pues que implicó mover miles de metros cúbicos de tierra para nivelar la colina vaticana, pero, y esto es lo importante, respetando escrupulosamente la tumba. Tenía que quedar justo debajo del altar mayor. Es increíble. Podrían haber movido la tumba, habría sido mucho más fácil. Claro, Pero decidieron mover una colina. el centro no era la arquitectura, el centro era esa tumba. Y fíjate, aquí viene una curiosidad que mucha gente no sabe. A pesar de la importancia de San Pedro, durante más de 1000 años, la residencia oficial del Papa no estuvo en el Vaticano. Espera, ¿cómo? Yo siempre he asumido que el Vaticano fue el centro desde el principio. Pues no. Los papas vivían en el Palacio de Letrán, junto a la Basílica de San Juan, que es la catedral de Roma, Entonces, ¿por qué el cambio? por el peso devocional de la tumba de Pedro. La atracción espiritual de estar cerca del primer papa era tan fuerte que finalmente en el siglo XIV el papado se trasladó allí. La tumba del pescador atrajo al sucesor de Pedro. Qué fascinante. Y esa basílica de Constantino duró más de un milenio. Pero claro, el tiempo no perdona. Llegamos al siglo XV y el edificio... Amenazaba ruina. Y el papa Nicolás V toma una decisión audaz: derribarla y construir algo nuevo. Una decisión que debió ser controvertidísima. Muchísimo, pero que desató uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de la historia. Hablamos de 170 años de obras, 20 papas y la colaboración de los mayores genios del Renacimiento y el Barroco. Es que la lista de nombres quita el aliento. Bramante, Rafael, San Gallo y, por supuesto, Miguel Ángel. Parece que el proyecto se convirtió en un imán para la genialidad. Era el proyecto de una era. Coincidió con la Reforma Protestante, y la Iglesia necesitaba reafirmar su fe de una manera visible, poderosa y bella. No era solo construir un templo más grande, sino plasmar la teología en piedra. Y ahí es donde entra Miguel Ángel y su cúpula. Ya anciano, aceptó el encargo no por dinero, sino, según dijo, por amor a Dios y honor al apóstol. Y nos dejó esa cúpula que parece flotar sobre Roma, 133 metros de altura. Cualquiera que haya estado allí conoce esa sensación. Te sientes diminuto, pero no de forma opresiva, sino... Como parte de algo inmenso. Te obliga a mirar hacia arriba. Y luego llega Bernini en el siglo XVII para darle el toque final. El baldaquino de bronce sobre el altar, justo encima de la tumba, y esa columnata en la plaza que él mismo describió como los brazos maternos de la Iglesia que acogen a los fieles. Y todo culmina el 18 de noviembre de 1626. Exacto. Cuando el Papa Urbano VIII consagra la nueva basílica, eligiendo la misma fecha que la consagración de la antigua. Un gesto que dice, la casa es nueva, pero el fundamento es el mismo. Ahora, si San Pedro es el símbolo de la autoridad, de la roca, nos queda el otro pilar, San Pablo. Su basílica tiene una historia, igualmente épica. Sí, marcada por la tragedia y una increíble resiliencia. La basílica original era magnífica, pero en la noche del 15 de julio de 1823, El incendio, un incendio devastador la redujo a escombros. Fue una catástrofe que conmocionó a todo el mundo cristiano. y lo que pasa después es casi más impresionante que la construcción original. Mucho más. Ocurrió algo sin precedentes. El Papa León XII hizo un llamamiento a todos los católicos del mundo para reconstruirla, y la respuesta fue abrumadora. Llegaron donaciones de todas partes. De reyes, como el zar de Rusia, que envió Malaquita, el virrey de Egipto, que donó columnas de alabastro, pero también llegaron los óbolos de campesinos y obreros de toda Europa y América. Suena casi como un crowdfunding del siglo XIX. Es una buena analogía, y demostró que la Iglesia universal no era solo un concepto, sino una realidad viva. Tenía un simbolismo profundo. Era toda la Iglesia de los gentiles, reconstruyendo la casa del apóstol de los gentiles. Y en medio de esa reconstrucción se encontraron con esa confirmación que mencionabas antes. Sí, el sarcófago con su nombre. Fue un momento de una emoción indescriptible, como si el propio apóstol les dijera: habéis venido al lugar correcto. Y la nueva basílica tiene un detalle único, que es una metáfora perfecta de la continuidad. ¿Te refieres a los medallones con los retratos de los papas? A eso me refiero. Es impresionante. Es una catequesis visual. Recorren los muros desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Es como ver un hilo de oro ininterrumpido que atraviesa 2000 años de historia. Un testimonio único de la sucesión apostólica.
Entonces, cuando celebramos la dedicación de estas dos basílicas, no estamos hablando solo de obras de arte. Para nada. Conectamos con la solidez de una fe fundada sobre el testimonio. San León Magno usó una metáfora preciosa. Decía que Pedro y Pablo son los dos ojos del cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pedro como la roca, la unidad, y Pablo como el misionero, la expansión. Exacto. La Iglesia necesita ambos ojos para ver con claridad. Y la experiencia espiritual en cada lugar es muy distinta, ¿no crees? Entrar en San Pedro es sentir el peso de la historia, la majestuosidad. Totalmente. Mientras que San Pablo extramuros transmite otra sensación. Es un espacio más amplio, más sereno, invita a caminar, a meditar. Está más ligada a la palabra de Dios. Una evoca la autoridad, la otra, la misión. Benedicto XVI dijo que estas basílicas nos ayudan a comprender el valor y el misterio de la Iglesia, que no son solo museos. Claro. Son una invitación a que cada creyente colabore en la edificación de ese templo espiritual que es la Iglesia, con su propia vida. La belleza, puesta al servicio de la fe, se convierte en un camino hacia Dios. Nos enseñan que el culto no es solo memoria, sino presencia viva. Nuestro recorrido de hoy nos ha llevado desde dos tumbas veneradas en secreto hasta dos de los templos más importantes del mundo. Son un recordatorio de que nuestra fe no se basa en una idea abstracta, sino en el testimonio real de personas que entregaron su vida. Y en cómo la belleza, inspirada por esa fe, puede crear lugares que elevan el espíritu. La dedicación de un templo es, en el fondo, la celebración de un espacio donde el cielo y la tierra se tocan. El texto que hemos usado de guía describe estas basílicas como un signo visible de la casa de Dios entre los hombres. Y esto me lleva a una reflexión final. Si estas magníficas estructuras se levantaron con tanto esfuerzo para custodiar la memoria de los apóstoles, ¿qué tipo de templo espiritual está llamado a construir cada uno con su propia vida, sus obras y su fe? Que al fin y al cabo es donde Dios verdaderamente desea habitar.